Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Fermín y en esta oportunidad voy a hablarles acerca de un análisis comparado sobre los distintos modelos y metodologías sobre cómo desarrollar el plan estratégico de una organización. Este análisis comparado pues parte de la premisa de que no existe una sola forma de desarrollar un plan estratégico. Justamente esta incertidumbre es la principal premisa del pensamiento estratégico, ¿no? No existe una sola forma de hacer las cosas. Al final la organización y la administración estratégica tiene un carácter multivariado y pues sobre todo contingente, porque la adaptabilidad es ese factor clave que está inherentemente e intrínsecamente dentro de cada uno de los procesos y procedimientos que forman parte de esa gerencia estratégica o planificación estratégica. Entonces, teniendo en cuenta esto, el punto en el que nos vamos a focalizar hoy es una metodología o cuáles son las distintas metodologías para elaborar directamente el plan estratégico, ¿no? Cuáles son cada una de sus fases, cuáles son las principales herramientas, cuáles son los elementos que la componen y en general un poco qué dice cada autor sobre cómo llevar a cabo, cómo operacionalizar la formulación estratégica. En este caso nos vamos a enfocar en esta fase, la formulación estratégica, dejando de lado las demás fases de la gerencia estratégica que son la implementación y la evaluación. En este caso nos vamos a enfocar en la primera, la formulación, cómo desarrollamos el plan. Entonces, bueno, partiendo de esto, vamos a analizar cada uno de los criterios de comparación y vamos a ir por cada uno y ver qué dice cada autor sobre cada uno de ellos. Empezando por el concepto de estrategia. Pues Cerna nos dice que son las acciones que se deben realizar para alcanzar los objetivos, ¿no? En resumidas cuentas, como pueden ver en pantalla. Mientras que Chavenati Sapiro nos dice que es un curso de acción amplio, el cual está relacionado con posicionar a la empresa dentro de un futuro deseado. Mientras que David nos dice que las estrategias son acciones potenciales que requieren las decisiones de parte de la gerencia y de los recursos de la empresa. Mientras que Goodstein, Nolan y Pfeiffer nos dice que la estrategia es un patrón de decisiones coherente, unificado e integrador. Entonces, a partir de estas cuatro definiciones podemos sacar varias características de lo que es la estrategia en sí. En primer lugar, la estrategia es un conjunto de acciones, es decir, la estrategia tiene que inherentemente ser operativa. O sea, la estrategia, si no se puede desarrollar en un ámbito operativo, en un ámbito de menor nivel, que sería el nivel estratégico, que es lo más alto, ¿no? Que es propiamente el plan, pero si ese plan no se puede extrapolar a un nivel táctico y operacional, pierde por completo su razón de ser. Al final el plan estratégico no es un fin en sí mismo, es más que todo una herramienta de uso gerencial. Entonces podríamos sintetizar el concepto de estrategia siendo que es el conjunto de medios, procedimientos y acciones, es decir, todo lo necesario para que una empresa pueda alcanzar sus objetivos. Pero dentro de esto poder alcanzar sus objetivos es que viene ese componente de los objetivos son a futuro, es decir, la estrategia parte de, de la necesidad de cerrar esa brecha entre lo que la empresa es y lo que la empresa quiere ser. Justo la estrategia pues es el puente entre esas dos situaciones. Ahora vamos un poco a ver cuál es la perspectiva general de la planificación estratégica que tiene cada autor, ¿no? En primer lugar, Cerna nos dice que más que un mecanismo para elaborar planes, el plan estratégico debe conducir al pensamiento estratégico. Es decir, el plan no simplemente pues, tiene que ser un documento y ya un papel, al contrario. El plan lo que debe es trasladar ese, ese pensamiento de la alta gerencia, esas decisiones gerenciales, pero trasladarlas a todos los niveles de la organización. El plan estratégico es el que homogeneiza todo este proceso de cascada, ¿no? Que es de lo que habla Cerna. Por otro lado, Chavenati y Sapiro pues, nos dicen que lo importante es llegar de la mejor manera posible y ofrecer los resultados a todos los stakeholders o los dolientes.
En este caso, Chiavenati y Sapiro hablan más de que la estrategia debe buscar la manera, o sea, la naturaleza de la estrategia es mantener un equilibrio y un balance en el que todos los dolientes estén satisfechos con el desempeño de la organización. Porque cuando hablamos de dolientes, no solo hablamos de los accionistas, de los inversionistas, sino que también hablamos de los colaboradores, también hablamos de las instituciones gubernamentales y en general todas aquellas personas que de una forma u otra están relacionadas o se ven impactadas por el desarrollo de la organización. Entonces, la estrategia, según Chavenato y Sapiro, es ese elemento que integra todas esas expectativas y las presenta en forma de un plan operativo. Eso es lo que es la planificación estratégica. Yendo más adelante, pues David nos dice que la dirección estratégica es más como un arte, pero al mismo tiempo la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus objetivos. En este caso, David pues nos hace un acercamiento un poco más hacia cómo luego se integra este plan estratégico. Y es que el plan estratégico es un plan macro, es de alto nivel. Es decir, ve a la organización o a la empresa como un todo. Pero en este acto de ver a la empresa como un todo también requiere un ejercicio de análisis, el cual implica pues hacer un acercamiento y un abordaje a todas las áreas funcionales de la organización. Entonces vamos pasando desde lo macro hasta lo micro. Y pues en ese todo, ¿no? Al final es la suma de las partes, no son partes separadas, sino que al unirlas es lo que ocurre en la empresa. O sea, si una de las funciones de la empresa, una de las áreas funcionales de la empresa se eliminara, perdería por completo su esencia y pues por lo tanto no podría aplicar la estrategia, ¿no? Finalmente, el modelo de Gustein, Nolan y Pfeiffer nos dicen que un proceso de planificación estratégica debe establecer los criterios para tomar las decisiones organizacionales diarias y debe suministrar el patrón frente al cual puedan evaluar tales decisiones. Aquí se introduce otro elemento que ya lo de establecer los criterios para la toma de decisiones lo vimos en las anteriores definiciones, pero aquí nos habla sobre suministrar el patrón para evaluar las decisiones, o sea que el plan también tiene un propósito de control. El plan es el soporte que me dice a mí a dónde vamos. Antes, o sea, el plan estratégico tiene un impacto en el antes, durante y después de la estrategia. Porque antes el plan estratégico pues me traza hacia dónde debo ir. Y en el durante y el después, el plan estratégico me va a decir cómo voy, qué tanto me voy acercando, cuáles son las correcciones que debo hacer. Ese es otro elemento importante que está imbuido en todo este procedimiento de la planificación estratégica. Pero bueno, fuera de estas consideraciones teóricas, ¿no? Pues a partir de este constructo teórico ya tenemos una idea principal sobre lo que es la estrategia, ¿no? Entonces vamos a ver un poco más a detalles cuáles son los elementos que debe tener propiamente el plan estratégico. Bueno, como podemos ver, existen tres elementos clave que se repiten a lo largo de todos los modelos. Y es que debe haber primero una declaración de intenciones, ¿no? Que es como lo que sería la misión y la visión, o en el caso de Gustav Nolan y Pfeiffer es solo la misión. Pero en fin, debe haber primero algo que sea como la base, los principios, los pilares que soportan a la organización. Esta misión, visión, también entran los valores o la filosofía operativa, dependiendo del modelo. Al fin y al cabo, pues lo que nos dicen es un poco cuál es la empresa en su esencia, desde el punto de vista más amplio, qué es lo que representa la empresa y la distingue de las demás, ¿no? ¿Y por qué es importante este elemento dentro del plan? Por numerosas razones. En primer lugar, es el principal marco de referencia del plan. ¿Sí? Ya como veremos a continuación, están los objetivos y todo eso, la parte operacional, pero esto no sería nada si no existe una clara definición de cuál es la misión, cuál es la esencia de la empresa y más importante, cuál es su visión, hacia dónde quieren llegar. Y pues por supuesto cuáles son esos valores o esa filosofía participativa que rellena esos huecos entre la misión, la visión y la acción.
ese elemento que está entre ambas, pues son los valores o la filosofía participativa, que pues, son todas esas cualidades, costumbres que identifican eh, lo que es la empresa como sistema social, porque también hay que entender, más allá de la parte económica y empresarial, entender a la organización como un sistema social en el que muchas personas, un colectivo, eh, contribuyen, ¿no?, a alcanzar una serie de metas. Entonces, en esa integración también hay que tomar en cuenta los valores porque al final somos humanos y pues todos tenemos una filosofía que nos respalda y eso es lo que se debe tomar en cuenta al ver a la organización como una entidad que también debe tener valores. Siguiendo con esto, Cerna nos dice que se debe identificar la cadena de valor. La cadena de valor pues es básicamente el conjunto de operaciones que respaldan la operacionalización de la estrategia. En este caso, la cadena de valor forma parte de la estrategia, sin embargo, es Cerna el que hace un mayor énfasis como que este tiene que ser un elemento eh, claro dentro del plan, porque si vemos los demás modelos, se habla de la formulación de la estrategia, formalizar el plan, cuáles son las estrategias de negocio, las acciones estratégicas, pero las acciones estratégicas no pueden ser nada si no hay un modelo operativo que las soporte, y esto es justamente lo que significa la cadena de valor, ¿no? Eh, porque si vemos el análisis que hacen Chiavenato y Sapiro y hacen David dentro de su metodología, ellos incluyen el análisis de la cadena de valor, pero la cadena de valor no debe ser un elemento aislado o algo como muy abstracto. Al contrario, la cadena de valor debe ser la base de la ventaja competitiva, que es al final el propósito que tiene el establecimiento de un plan estratégico. En este sentido, los autores también identifican que uno de los puntos claves del plan tiene que ser la determinación de los factores claves de éxito, que son pues básicamente características que dependiendo de la industria o el análisis sectorial o el segmento de mercado, son esas cualidades que la empresa debe preservar para garantizar una excelencia operacional y por lo tanto poder desarrollar esa cadena de valor y pues finalmente poder alcanzar esos objetivos, porque al final los objetivos siempre están operacionalizados en la forma de obtener una ventaja competitiva. ¿Qué es una ventaja competitiva? Pues eh, una cualidad o una calidad superior respecto a los demás competidores. Y esto solo se puede lograr pues identificando justamente cuáles son esos factores que me indican a mí que estamos alcanzando esa calidad superior. Eh, En este sentido, vamos a evaluar un poco la metodología para elaborar el plan, porque a partir de este punto ya empiezan a haber diferentes acercamientos. Por ejemplo, la metodología según CERN empieza con la selección estratégica, que la selección estratégica implica eh, elegir un paradigma estratégico, ¿no? O lo que sería una estrategia genérica, que son las que plantea él, como pueden ser las estrategias genéricas de Porter, como liderazgo en costo, diferenciación o enfoque. Esto es algo que es único del modelo de Cerna, porque si vemos los demás modelos, cuando se empieza a hablar ya directamente de la estrategia, ya es una vez que se ha hecho el diagnóstico. Sin embargo, Cerna considera que eh, primero debe haber un examen preliminar, una evaluación antes de la evaluación, para entender un poco en términos generales cuál es el contexto en el que está la compañía. Porque si se hace el diagnóstico, según lo que plantea Cerna, si se hace el diagnóstico sin tener claro al menos una idea de cuál puede ser el rumbo de la organización, puede dificultarse este proceso. Por eso es que él incluye la selección estratégica de primero, ver un poco dentro de las estrategias principales cuál puede ser la mejor para la organización y partiendo de esta base desarrollar todo lo demás. También vemos que él hace énfasis en la definición del horizonte temporal y es que si vemos los demás modelos,
ese término de a largo plazo es algo que no está del todo claro. Entonces, para Chavinati Sapiro, largo plazo puede ser 5 años, para David puede ser de 6 a 8 años, para Nolan, Guste y Pfeiffer puede ser 4 años. Entonces, no existe un consenso sobre esto. Entonces, lo primero que se debe hacer es definir cuál es el horizonte temporal. No existe un horizonte temporal correcto o incorrecto. Va a depender de pues, esos factores que deben ser diagnosticados. Por eso, en este sentido, podría ser mejor entonces primero hacer el diagnóstico estratégico. Porque si no sabes hasta qué punto eh, hasta qué punto impactan, ¿no? Los factores externos, sobre todo, a la organización, no puedes tampoco definir de forma precisa sobre qué horizonte temporal tú vas a desarrollar tus operaciones, ¿no? Porque dependiendo de la inestabilidad o estabilidad de los factores externos e internos, es que uno puede definir hasta qué tanto puede ser el alcance del plan. Eh, por otro lado, el modelo de Gustein, Nolan y Pfeiffer hablan de que tiene que haber primero una planeación para planear. A lo que se refieren con esto es, se debe preparar a los gerentes, al equipo directivo y garantizar que ellos estén comprometidos con el proceso estratégico, porque es un proceso que es muy tardado, es un proceso que ciertamente es complejo. Justamente por eso existen diferentes modelos que son los que estamos viendo aquí, porque al ser un proceso tan complejo, es muy fácil perderse entre toda la información y todos los datos que se utilizan para analizar el perfil estratégico de la empresa. Entonces, primero debe haber una organización sobre cómo se va a desarrollar el planteamiento estratégico. También existen algunas fases puntuales de cada uno de los modelos. En el caso de Cerna habla de un análisis de vulnerabilidad, que este análisis de vulnerabilidad agarra todos los insumos de los factores internos y externos y los transforma en amenazas. Y a partir de esto identifica cuál sería el impacto, la probabilidad y la capacidad de reacción de la organización ante cada una de estas amenazas, eh, como una manera de prever cómo puede reaccionar la empresa ante determinados escenarios. Algo parecido a lo que propone Chavanati Sapiro, solo que en cuanto a la construcción de los escenarios tiene un enfoque más cuantitativo, en el sentido de que utiliza técnicas como la técnica Delphi y los modelos de comportamiento del consumidor para analizar cuáles son las tendencias de los principales factores externos. En el caso de David, ellos incluyen el plan contingente como una parte importante del plan, mientras que Gustein, Nolan y Pfeiffer hablan de un análisis de brechas. Este análisis de brechas identifica qué tiene que hacer la empresa para pasar de lo que es en la actualidad para lo que quiere ser en el futuro. Entonces, estamos hablando de que en lugar de ser una construcción basada en este es el futuro que yo quiero y tengo que este es el futuro que yo quiero y me condiciona, al contrario, el presente condiciona al futuro. Entonces vamos ahora a ver un poco cuáles son las categorías de análisis externo e interno, que es una de las fases que está presente dentro de todos los modelos, porque uno de los principios de la gerencia estratégica es que se deben analizar todas las variables, o tal vez no en su totalidad, porque sería ciertamente imposible, pero intentar recopilar la mayor información posible para buscar de reducir la incertidumbre al máximo. Las categorías de análisis externo, en el caso de Cerna y David, son congruentes entre sí, simplemente tienen las fuerzas económicas, sociales, políticas, tecnológicas y competitivas. La única que se repite en todas son los factores competitivos, y porque bueno, al final la competitividad es lo que mueve a las organizaciones. ¿Sí? Los demás factores también influyen, como podría ser el macroentorno tal y como lo explica Chavinati Sapiro,
Pero al final todo se reduce al entorno industrial, al sector económico sobre todo, porque las características varían mucho entre una industria y la otra. Entonces ahí es donde te va a dar mayor información sobre, en primer lugar, cómo está tu competencia y poder establecer una comparativa. Al final, cuando hablamos de oferta y demanda, una empresa se adentra en una industria o para satisfacer las necesidades de un segmento de mercado en particular. Por lo tanto, uno de los principales indicadores de que una empresa está siendo exitosa, además de la rentabilidad, es qué tanto de una sola industria o de un segmento de mercado está apropiado, lo que se conoce como participación de mercado. Por eso la importancia del análisis competitivo. Este análisis competitivo se hace principalmente basado en el modelo de las 5 fuerzas de Porter, que son estas 5 fuerzas que plantea Michael Porter, eh, que son las que determinan cuál es cómo está el ambiente desde el punto de vista competitivo, porque analiza tanto lo que está sucediendo en la actualidad como lo que puede suceder. Lo que está sucediendo en la actualidad pues es el conjunto de relaciones competitivas entre cada una de las empresas y también cuál es el poder de negociación de los proveedores y cuál es el poder de negociación de los consumidores, que al final inducen y condicionan a toda la operatividad de las empresas, pero también toma en cuenta el hacia futuro, porque evalúa cuáles son cuál es la posibilidad de la entrada de nuevos participantes que puedan apropiarse de una parte de la participación de mercado. Eso en cuanto al análisis externo. En cuanto al análisis interno, pues existen dos principales enfoques. Por ejemplo, Cerna, David y Gustein, Nolan y Pfeiffer tienen un enfoque funcional. Es decir, el análisis interno va a estar determinado por cada una de las áreas funcionales de la organización. Es decir, tiene que haber un análisis estructural en el que cada una de las unidades de negocio y pues sus sistemas jerárquicos descendentes son los que van a ser tomados en cuenta para el análisis interno. Por ejemplo, cuál es la capacidad directiva, la alta gerencia, en cuanto a la tecnológica, a la capacidad financiera, la capacidad de talento humano. David incluso incluye la parte de mercadotecnia, producción, operaciones, investigación y desarrollo y los sistemas de información. Mientras que Gustein, Nolan y Pfeiffer eh, hablan sobre los sistemas de seguimiento y las características funcionales de cada una de las líneas de negocio. Por el contrario, Chavinati y Sapiro identifican estos 3 factores como los principales para el análisis interno. Primero, los recursos y capacidades, porque estos son los que determinan si al momento de diseñar la estrategia, cuál es posible y cuál no. Ya veremos más adelante que la estrategia tiene que ser realista y tiene que ser posible ante todas las cosas, y esto lo va a determinar los recursos y las capacidades. Los recursos y las capacidades son desde un punto de vista global, y las capacidades sobre todo van enfocadas más hacia los procesos y no hacia las áreas funcionales. Por eso rompe un poco con ese enfoque, ya que no va más enfocado a la parte de procesos. También pues la arquitectura organizacional, desde la estructura, los estilos de liderazgo, la apertura en el estilo de gestión, todos estos factores que están dentro del núcleo de lo que es la organización y cómo se maneja, son también tomados en cuenta. Y pues por último, la cadena de valor, que para Chavinati y Sapiro es el puntal más importante, porque es el corazón de la organización. Identifica tanto los procesos misionales, es decir, los procesos más importantes para llegar a esa propuesta de valor a los clientes, pero también los procesos de gerencia y los procesos de apoyo. A partir de estos 3
son el puente entre las necesidades de un segmento y el producto o servicio, que es la respuesta o la propuesta de valor para esos consumidores en particular. Ahora ya sabemos sobre qué debemos investigar, ¿no? Que son las categorías de análisis, pero ¿cómo las vamos a analizar? Esto es lo que vamos a ver dentro de las técnicas de análisis externo e interno. Eh, en el caso de este análisis hay dos enfoques principales, uno desde el punto de vista cualitativo y unas técnicas de análisis desde el punto de vista cuantitativo. En el caso de Goodstein, Nolan y Pfeiffer y el modelo de Cerna, tienen un enfoque más hacia lo cualitativo. Aquí podemos ver que Cerna nos habla de un perfil de oportunidades y amenazas. Sin embargo, la construcción de esta matriz se realiza desde el punto de vista cualitativo. Cada una de las oportunidades o amenazas o esos factores externos se le asigna un impacto dependiendo de si es positivo o negativo dentro de la organización. Al igual que ocurre en el modelo de Goodstein, Nolan y Pfeiffer dentro de lo que sería pues la matriz FODA. Goodstein, Nolan y Pfeiffer hablan más de que las técnicas de análisis no deben ser tanto rigurosas, sino más hacer un ejercicio desde el punto de vista creativo. Esa es la base del modelo de Goodstein, Nolan y Pfeiffer. Cómo la creatividad y la intuición del gerente, del estratega, es ese factor distintivo entre la creación de un plan que funcione o no. En cambio, Cerna se encuentra en un punto medio entre la parte cualitativa e intuitiva y lo que sería un modelo más riguroso, ¿no? Pero luego cuando analizamos los modelos de Chavinati, Sapiros y David, sobre todo el de David, tienen un enfoque más cuantitativo. David nos habla de la matriz del factor externo y la matriz del perfil competitivo. Estas matrices asignan un promedio ponderado de cada uno de los factores obtenidos de estas categorías de análisis externo que vimos con anterioridad. Entonces, proponen una puntuación cuantitativa, cuantificable sobre cuál es la posición estratégica desde el punto de vista externo de la empresa. Y pues Chavinati y Sapiro, como ya vimos, utilizan más que todo técnicas estadísticas para el pronóstico y la construcción de escenarios. En cuanto a las técnicas de análisis interno, Cerna habla del perfil de capacidad institucional que identifica desde el punto de vista gerencial, de operaciones, de mercadeo, financiero y talento humano, cómo está la empresa en comparación a los factores claves de éxito. Entonces, establece cuáles son esos factores y cómo se relacionan con los factores claves de éxito. Y pues por último, lo que sería el análisis de vulnerabilidad. En cambio, Chavinati y Sapiro no mencionan ninguna técnica de análisis interno y David pues utiliza simplemente la matriz del factor interno, que es exactamente la matriz del factor externo, pero con los factores internos. Al final es una metodología cuantitativa. Y en el caso de Goodstein, Nolan y Pfeiffer tienen la particularidad de que no proponen explícitamente instrumentos o técnicas de análisis. Sin embargo, incluyen la matriz FODA como la principal herramienta para el análisis de desempeño y el análisis de brechas como esa forma de reducir la incertidumbre del plan. Ahora vamos con la formulación de los objetivos. En el caso de Cerna, dice que los objetivos estratégicos deben estar relacionados en primer lugar con la rentabilidad. La rentabilidad es el principal propósito de toda empresa y esa debe ser la medida principal del éxito. Pero para poder llegar a la rentabilidad, pues hay otros factores, ¿no? Como puede ser la participación en el mercado, las ventas, ya sea por unidad o por región, la productividad, el desarrollo tecnológico, también el impacto de la responsabilidad social y cómo el valor compartido de las empresas a través de productos y servicios rentables pueden mejorar
una situación o una problemática desde el punto de vista social. También la imagen corporativa, los resultados para los accionistas, la calidad del producto, servicio al cliente y desarrollo del talento humano. Estos son los principales factores que propone Cerna sobre los cuales se deben formular los objetivos. En cambio, Chavenati Sapiro pues habla un poco más del punto de vista metodológico y propone 3 enfoques para formularlos. Primero, el enfoque estadístico por extrapolación. Eh, este enfoque pues parte de una progresión constante y una mejora continua dentro de los procesos de la organización. Por ejemplo, si en el último plan estratégico nos quedamos una participación de mercado del 10% y extrapolamos esto al próximo plan estratégico, pues podemos pasar de 10% de participación de mercado a 15% de participación de mercado. Por otro lado, tenemos el enfoque cualitativo carismático, el cual pues justamente está relacionado con esos factores que no son fácilmente cuantificables, pero que aún así son importantes para la organización, como puede ser la parte de responsabilidad social, la imagen corporativa y el servicio al cliente. Mientras que el enfoque analítico racional pues es todo lo contrario y está relacionado con esos factores de rentabilidad, participación de mercado, también con la parte de talento humano. También pues David nos da una serie de características de los objetivos que deben ser cuantitativos, cuantificables, realistas, comprensibles, desafiantes, jerárquicos, fáciles de lograr y congruentes entre las unidades de la empresa. Entonces, David no está de acuerdo sobre lo que dice Cerna de que pueden haber objetivos no cuantificables. Sin embargo, están de acuerdo en que deben ser jerárquicos, es decir, deben repercutir en todas las unidades de la empresa. Y Gustein, Nolen y Pfeiffer eh, pues no hablan de objetivos, sino de indicadores claves de éxito, pero al final es el mismo procedimiento. Aquí podemos ver la definición, son las metas o medidas para determinar el progreso hacia el logro de la misión de la compañía. Y esto es un punto muy importante porque recordando lo que dijimos al principio, cuál es el marco referencial de los objetivos y de la estrategia, la intención estratégica, es decir, la misión y la visión de la organización. Ahora, en cuanto a la formulación de estrategias, Cerna habla de que la estrategia se debe operacionalizar a través de los proyectos estratégicos. Estos proyectos estratégicos pues, son propiamente los programas y las acciones que deben desempeñar cada una de las unidades empresariales para poder alcanzar los objetivos. Es decir, la estrategia es global y esta se debe operacionalizar. Si la estrategia es expandir el mercado, el desarrollo de mercados, dentro de ese desarrollo debe intervenir proyectos en el área funcional de mercadeo para posicionar el producto en ese nuevo mercado. O desde el punto de vista de infraestructura se deben equipar nuevas instalaciones. La parte de talento humano, un nuevo plan de reclutamiento y selección. Todo esto va dentro de la formulación de la estrategia y la formalización de los planes de acción. Y pues estos proyectos estratégicos son los que dan pie a la presupuestación estratégica. La principal diferencia es que Chavenati y Sapiro, junto con David, dejan el plan estratégico hasta propiamente la formulación de la estrategia, mientras que Cerna y Gustein, Nolan y Pfeiffer consideran que el plan estratégico también debe incluir su desglose en cada uno de los niveles. Ahora, sobre las opciones estratégicas, todos, a excepción de Goodstein, Nolan y Pfeiffer, están basados en las estrategias genéricas de Porter, que son liderazgo en costos, es decir, buscar la excelencia operacional para obtener márgenes de utilidad menores, pero para un mercado masivo y así obtener mayor rentabilidad, o una diferenciación, es decir, enfocarse en un nicho de mercado en particular y hacer productos y servicios que tengan y aporten mayor valor para el cliente. Ahora, Cerna no habla de la competencia, que es realizar alianzas estratégicas para la creación de un producto o servicio en particular. La estrategia del Océano Azul, que consiste en crear directamente un nuevo mercado que no haya sido explorado y pues rentabilizar la empresa a través de eso,
Y la hipercompetencia y el designio estratégico, que son nuevos modelos, nuevos paradigmas estratégicos, los cuales están basados en la relación del cliente, el producto y cómo todo esto se integra dentro del mercado. Chavenati y Sapiro proponen una taxonomía de las estrategias como estrategias de ataque, todas aquellas estas que son intensivas de penetración de mercado, las estrategias defensivas que tienen que ver con el atrincheramiento o el desposeimiento, y las estrategias de cooperación, que pues son las mismas que proponen David y Gussein, Nolan y Pfeiffer, solo que con un enfoque distinto. Chavenati y Sapiro las clasifican como ataque, defensa y cooperación. Ahora, en cuanto a la medición e indicadores, Cerna propone un modelo integral que debe analizar todas las variables de la organización y destaca sobre los demás modelos de indicadores porque propone que todas estas medidas deben tener una relación de causa o efecto, y por eso es que él habla de dos tipos de indicadores: los indicadores gerenciales, que van directamente con los resultados, y los indicadores impulsores, que son los que determinan cuáles son las causas de esos indicadores de mayor nivel. Entonces, Chavenati y Sapiro nos hablan de un control estratégico, el cual va primero por unos objetivos o estándares de desempeño, luego se mide y a través de una comparativa pues se toman las acciones correctivas, que va en consonancia con lo que describe David. Primero se revisan las bases de la estrategia, luego hay una medición del rendimiento y por último se aplican las medidas correctivas. Ahora, por último, ¿cuál es un poco el enfoque gerencial? Cerna habla de que la función del gerente es la alineación organizacional a través de la gestión del cambio, el alineamiento con los valores de la organización y sobre todo el trabajo del gerente es hacer de la estrategia un proceso continuo y cotidiano. Es decir, la estrategia no debe ser simplemente un papel o un plan macro que nadie puede entender. Al contrario, el plan se debe trasladar a cada uno de los niveles de la organización y convertirse en una parte integral de la compañía. Por otro lado, Chavenati y Sapiro dicen que el valor real de la planeación estratégica va en su orientación hacia el futuro. Y David habla de que la dirección estratégica permite a la empresa no solo enfocarse en su futuro, sino crearlo. No vamos a predecir el futuro y trabajar sobre ello, sino que vamos a crear nuestro propio futuro. Ese desde el punto de vista gerencial. Y Gussein, Nolan y Pfeiffer pues hablan de que la planificación estratégica desde el punto de vista gerencial permite que los líderes de las empresas liberen la energía de la organización detrás de una visión compartida y cuenten con la convicción que pueden llevar a cabo. Ahora bien, para finalizar, me gustaría pues recapitular un poco cuáles son los principales contrastes entre cada uno de estos modelos. Y esto lo podemos hacer a partir de dos puntos claves. En primer lugar, cómo manejan los autores la incertidumbre. Justamente los elementos de la metodología que son distintivos uno del otro tienen que ver con la forma en la que maneja la incertidumbre. En el caso de Cerna, lo hace a partir del análisis de vulnerabilidades. Chavenato lo hace a través de la construcción de escenarios. David utiliza los planes contingentes y Gussein, Nolan y Pfeiffer emplean el análisis de brechas. Y esto nos da como resultado que podemos caracterizar y contrastar cada uno de estos modelos, definiéndolos como el modelo de Cerna, como un modelo cultural en el que lo más importante es cómo el plan impacta dentro de la cultura organizacional para el logro de los objetivos. El Chavenato de Sapiro como un modelo futurista, donde los escenarios futuros son el principal insumo para la toma de decisión estratégica. Por otro lado, David con un enfoque más cuantitativo, donde los modelos matemáticos y de previsión son los que toman mayor énfasis en la formulación del plan. Y por último, el modelo de Gussein, Nolan y Pfeiffer, que tiene un enfoque más pragmático. No se enfoca tanto en
propiamente lo que es la auditoría, tanto externa o interna, sí lo identifica como puntos importantes, pero habla más sobre cómo el gerente, es decir, desde el punto de vista gerencial, cómo deben el día a día implementar ese trabajo creativo y esa búsqueda de los valores primordiales de la organización para poder desarrollar un plan que realmente funcione. Entonces, en síntesis, los elementos que no deben faltar en la formulación de ninguna estrategia es identificar qué es la empresa, la naturaleza de la empresa. Esto lo podemos identificar como misión, visión, valores y filosofía. Luego debe haber un diagnóstico de todas las variables, tanto desde lo externo como lo interno, en todos los niveles, desde lo macro hasta lo micro. Se debe identificar cuáles son los objetivos, que son la principal guía para la acción. Y la estrategia son el resultado de evaluar qué tenemos que hacer para que esos objetivos se cumplan. Y por último, debemos establecer indicadores de desempeño o indicadores de gestión para corroborar y evaluar durante la implementación de la estrategia que estos objetivos y por lo tanto la misión y la visión se están cumpliendo. Sin más que hacer referencia, muchas gracias por su atención y esto fue la presentación. Gracias.